Bueno, ahora vamos a conversar con el secretario general. Hola doctora, ¿cómo está? Ay, Fernando Arrua le saluda, ¿qué tal, secretario de Fernando? Alta, no sé si me oye bien. Sí, te oigo bien. Bueno, justamente sobre el punto, no estamos realmente preocupados y sorprendidos que haya salido tan rápido todo esto. Incluso no solamente ya se circunscribe este ataque a los derechos laborales, sino que también a los derechos previsionales, porque justamente ese artículo 9 que es parte del artículo donde se habla de la formación de los recursos de la caja. No solamente va a impactar en la caja en sí, sino en los compañeros que ya hayan tenido una gran cantidad de aportes, que hayan superado los 20 años y que estén con unas expectativas de jubilación a corto plazo. Sí, porque justamente eso es lo que estaba también más o menos explicándole a la gente, como para que se entienda, porque es bastante complejo este tema, como yo les estaba comentando, no solamente, o sea, muchos, hasta los propios bancarios, muchos no entienden bien cuál es la diferencia entre ambas cosas, tanto en la jubilación por retiro voluntario como en la jubilación por exoneración. Y de eso les estaba hablando recién, de que hay una gran diferencia entre la jubilación por retiro voluntario, es cuando yo me retiro porque yo me quiero retirar y yo me hago cargo de pagar mis aportes obrero patronales hasta que se cumpla el tiempo requerido para poder jubilarme y acogerme a la jubilación. En el caso de la jubilación por exoneración es la que se tiene que aplicar a esta situación por la que están pasando estos dos bancos con la fusión, porque se van a cerrar sucursales, se van a cerrar locales y ya se va a prescindir del personal. Entonces es prácticamente una situación de un despido, y en ese contexto es que la ley establece que el banco tiene que abonar, porque ¿qué pasa? Vos vas a quedar despedido, ¿y de dónde vas a sacar la plata para pagar los 28% mensuales y también tenés que vivir? Esa es la situación. Acá hay un problema no solamente laboral, sino que puede ser un problema social y todo esto, Fernando. Sí, es excelente la lectura que hace, doctora. Es tal cual, porque cuando un funcionario o un empleado haya aportado 20 años, la única esperanza que tiene es ese artículo, porque ese artículo le protege a ese funcionario que aunque tenga, digamos, 29 años y 11 meses, la ley le protege en el sentido de que la entidad bancaria no se debería animar a atentar contra su probable jubilación, porque la carga es de 60 salarios, no es solamente del aporte que significa 28%, sino que son 60 salarios. Entonces eso realmente hace que las entidades bancarias ni siquiera se animen, pero sin embargo ahora con esta acción de inconstitucionalidad que fue promovida por estas entidades bancarias, todos esos empleados en situación de cesantía, como lo dice la ley, cesantía, despido, cierre de sucursales, quedarían absolutamente en desamparo. Así mismo es, Fernando. Y eso es justamente, yo creo que es una situación muy, muy grave, porque no solamente eso, de hacer lugar la Corte Suprema de Justicia a esta acción de inconstitucionalidad, se sentaría un precedente que puede ser utilizado a futuro por cualquier otra entidad bancaria para proceder al despido de sus empleados. Entonces es prácticamente la introducción de una situación de una abierta violación a los derechos laborales que justamente la propia Constitución Nacional busca preservar en este caso, porque hablábamos justamente del hecho de una realidad social que hay en nuestro país en relación a la edad laboral, y que especialmente en el ámbito bancario se prefiere y se utiliza muchísimo a personas jóvenes, a personas de menos de 40 años. Es decir, ustedes como bancarios probablemente ninguna otra entidad tampoco les va a tomar como empleados, probablemente, si son personas que ya superaron esa edad, Fernando. Es así mismo, doctora. Incluso quiero complementar un poco lo dicho por usted, en el sentido de que este precedente que puede quedar, incluso se puede replicar en otras normativas de las demás cajas previsionales.
porque si esto se da, esto van a replicar en todas partes. Y por otro lado, decir que va a ser un problema social. Imagínense que a lo laboral, que ya de por sí estamos viviendo, incluso con empleadas en situaciones de maternidad, empleados que tienen antigüedad, empleados que tienen fueros sindicales, que puedan quedar en la calle. Recordemos que nosotros somos el sostén de la caja bancaria, y que si además de eso se ataca una normativa de formación de recursos de la caja bancaria, pasa directamente a ser una calamidad social, porque los jubilados dependen de nuestros aportes y los jubilados dependen de la formación de los recursos que la ley establece a través de su carta orgánica. Así que estamos ante un verdadero descalabro del orden jurídico, para mi entender, porque así como usted dice, también se están tocando figuras constitucionales. Estamos hablando del artículo 94 de la Constitución, de la estabilidad, estamos hablando de la estabilidad de las mujeres en periodo de maternidad, y estamos hablando de un artículo constitucional de la estabilidad sindical. Y además el derecho a la jubilación, que también es de rango constitucional. Es así mismo, tal cual, y complementando, es así como usted dice, que en el ámbito bancario, una persona que tiene 20 años de aporte normalmente tiene 45 años y ya no es tomada por ninguna otra empresa. Sí, así crudamente y queda sin jubilación. Es un atentado contra la jubilación de esas personas, porque esas personas van a tener que ver la manera, en el caso, por decir, una persona que tiene 25 años de aporte, va a tener que rebuscarse como sea para aportar los 28% mensuales que correspondían a su último salario. Entonces, por un lado, puede que llegue, pero ¿cómo llega, doctora? ¿Cómo llega? Porque no va a haber nadie que cubra, por decirle, la inflación, el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, realmente es un descalabro social lo que está ocurriendo ahora, y no hay que tomar vanamente esto por la posibilidad de sentar jurisprudencia y que se replique en otras normativas. Sí, exactamente, y es por eso que, como yo mencionaba, ¿verdad? Para mí es muy preocupante, porque como te digo, tengo también amigos, amigas que están trabajando en el ámbito bancario y que realmente yo les veo que están desesperados, o sea, están muy asustados con esta situación, porque es totalmente entendible, porque imagínate las obligaciones y compromisos que uno, como de repente como padre de familia, ¿verdad? Como sostén de familia, se hace, y la caja de jubilaciones de empleados bancarios tiene un plan también jubilatorio y también de pensión para, por ejemplo, las personas que quedan viudas o viudos de los que eran jubilados. También tiene esa pensión, por ejemplo, para los niños que son discapacitados, también para los hijos que son discapacitados, ¿no? Sin importar la edad, también para los niños menores de edad. Es decir que todo eso quedaría prácticamente en la nada si ocurre este tipo de cosas, y sobre todo también cómo con el tiempo y con los años se ha normalizado esa precarización laboral en las entidades bancarias, con el famoso clean up que se hace a los 10 años, o llegando a los 10 años la mayoría de los empleados de las entidades bancarias. Es decir, estas personas que hoy día están en esta situación de más de 20 años de aporte son ya verdaderos sobrevivientes, porque ya sobrevivieron inclusive al clean up, que es lo que a la mayoría de los empleados de bancos jóvenes hoy día le está dejando prácticamente en la calle, y con más razón gente que en ese caso quedan sin trabajo, gente que tiene inclusive menos de 40 años. Es así mismo, doctora. Incluso aportando un poco más, nosotros siempre estamos en pleno conocimiento de cómo va evolucionando esto, porque somos realmente los primeros afectados. Pensemos que de 10.000 bancarios en actividad, solamente 1.000, 1.500 a un poco menos de 2.000
disponen de una antigüedad mayor a 10 años. Entonces, esos 8.500 a 8.000 compañeros que son también el sector aportante para las jubilaciones, ¿de qué tipo de compañeros se trata? Son compañeros que le hacen el clean-up, son compañeros que se quedan 5 años, son compañeros que se quedan solo pocos años y que posteriormente son descartados, porque tengo que decirlo de esa manera, son descartados del rubro bancario y tienen que ir a otros estamentos del espectro laboral. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Esta gente prácticamente hace sus aportes pero sin ningún futuro, no pueden tener proyectos a futuro, no pueden formar una familia, el acceso a la vivienda, mejorar su calidad de vida, y así como usted dice, también están las personas que tienen familia con niños en terapia, especiales. Entonces, todo ese tipo de cosas se ven afectados por estas determinaciones que para nosotros son realmente nefastas. Se vinieron de la noche a la mañana y estamos pero profundamente sorprendidos. Nosotros vamos a tocar todas las puertas que tengamos que tocar, ir al Parlamento, al Poder Ejecutivo, porque esto realmente está rayando la locura. Acá se está haciendo un ataque directo a los derechos laborales, se está haciendo un ataque directo a los derechos previsionales y sin importar nada, doctora. Por ejemplo, en la semana tuvimos un nuevo cierre de sucursal y en ese cierre de sucursal había una compañera en periodo de maternidad de mellizo, imagínese. Realmente no tienen contemplación pero con nada. Nosotros estamos realmente sorprendidos, no entendemos cómo la administración de una entidad que en todas sus redes está anunciando de que va a ser la número 1 del país pueda tener ese tipo de actitud. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, de familias, estamos hablando de niños que van a quedar absolutamente desamparados, desprotegidos, estamos hablando del impacto en los jubilados, estamos hablando de muchísimas otras cosas que no me imagino cómo pueden seguir sosteniendo. Nosotros estamos en esta situación desde hace 1 mes y medio y no estamos viendo la solución. Estamos recurriendo al Ministerio del Empleo, del Trabajo. También tuvimos reveses ahí, pero insólitos. Usted sabrá, tuvimos para los primeros cierres de sucursales, de parte del Ministerio de Trabajo tuvimos el rechazo de esos cierres de sucursales, tuvimos el rechazo de la terminación de los contratos de trabajo y en 7 días tuvimos una revocatoria, para entenderlo de alguna manera, a través de un recurso jerárquico en el cual el viceministerio, que debería ser el garante de los derechos laborales, porque así lo dice su misión, visión, si uno revisa, sin embargo, saca una resolución en la cual se dan por enterados del cierre de sucursales y que las personas que se sientan lesionadas en su derecho diriman sus diferencias en el ámbito judicial. Así que esa sería más o menos la situación en la que estamos ahora. Nosotros vamos a seguir luchando porque nos asiste la ley, nos asisten los convenios de la OIT, todos ratificados por la República de Paraguay, así que nosotros confiamos en que esto va a ir cambiando. Tengo también que hacer una pequeña mención para los juzgados en lo laboral, doctora, que dieron curso a nuestras medidas de reintegro a los compañeros que están en situación de fueros sindicales. Así que en la parte judicial, a ser sinceros, han tenido la lectura correcta y hoy en día los compañeros con fueros sindicales que fueron afectados, excepto 2, porque tenemos todavía 2 que no pudieron ingresar, ya han ingresado, así también una madre en situación de lactancia. Exactamente, y este tema realmente a mí me llama mucho la atención porque hoy justamente dio la casualidad y a mí siempre estas son las cosas que a mí me hacen un poco de ruido, ¿verdad? Por el tema primero, la celeridad con la que la Corte Suprema de Justicia le dio tratamiento a esta acción de inconstitucionalidad, porque como estaba ya mencionando yo hace rato, quienes ejercemos la profesión sabemos perfectamente la lentitud
que se sufre en la sala constitucional para que se dé tratamiento a alguna acción que se presenta. Sin embargo, esta está corriendo a la velocidad del rayo. Y por otra parte, cuenta con el dictamen favorable de la Fiscalía General del Estado. Y eso para mí es gravísimo, porque imagínate que la Fiscalía General es la que protege a la sociedad y está a favor de este despojo, por un lado. O sea, que le da luz verde a la Corte. Es así tal cual, concuerdo totalmente. Ya hemos pasado lastimosamente por situaciones en que tuvimos que recurrir a la sala constitucional, y es así tal cual. Cualquier caso que nosotros hayamos presentado, pero nos tomó meses y meses, primero para ser admitido, como usted sabrá, y segundo para que salga dictamen de fiscalía. Esto, lo de fiscalía, yo me estoy enterando ahora a través suyo, doctora, y realmente estoy estupefacto con que algo como eso, que es realmente un ataque a los derechos provisionales, pueda tener semejante celeridad. No, y aparte de eso, no solamente, hay muchas cosas acá, como te digo, que a mí me llaman poderosamente la atención, porque hoy en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el ministro César Díez, el que es justamente el que es uno de los firmantes dentro de la acción de constitucional, o sea, uno de los que tiene, que va a decidir, ¿verdad?, este caso de ustedes, hace solicita una auditoría o algo por el estilo a los juzgados en lo laboral, porque dice que supuestamente son muy lentos en resolver y una serie de cosas. Pero hay que tener en cuenta que en lo laboral, increíblemente, y eso tengo que decir, dentro de lo que es, por lo menos acá en Asunción, el Poder Judicial tiene buenísimos magistrados, tiene magistrados muy formados, muy preparados, gente muy seria, la mayoría son docentes universitarios, o sea, no sé cómo, por qué casualidad del destino pueden estar estas personas ahí sentadas como jueces, ¿verdad? Y de repente también, por supuesto, dar fallos conforme a derecho y hacia que sean favorables al trabajador, como esto que mencionaste, justamente lo del reintegro. Yo sé porque justamente los fallos de los juzgados laborales son bastante garantistas hacia los derechos del trabajador. Sin embargo, ahora la Corte mío que les quiere estirar de la oreja. Entonces, eso luego ya me llama también la atención, porque es raro, ¿verdad? Me hizo bastante ruido esas declaraciones que hizo esta mañana el ministro César Díez. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema sindicatos, de lo que vos mencionaste recién. Hay una costumbre, y yo sé y me consta, que el Ministerio del Trabajo, siendo que debería proteger al trabajador, es el que insta juicios en los juzgados en lo laboral para cancelar la personería a los sindicatos. O sea, esto que se está dando, este retroceso de derechos que se está dando en el Paraguay, se está dando con el aval del propio gobierno. Así de grave es, estimados televidentes, oyentes. Así de grave es una situación antiderecho, porque hoy, por ejemplo, está en la vidriera, dice, hay un retroceso antiderecho hacia las personas de orientación sexual diferente. Ok, cierto, pero hay un retroceso hacia la clase trabajadora, que es la clase mayoritaria del Paraguay. Imagínense lo que es eso, los retrocesos que se están dando en materia laboral, para que yo, mira, en los años que tengo de experiencia dentro de la justicia, nunca vi que un ministerio le persiga a los sindicatos. O sea, en esa situación estamos, Fernando. Sí, así mismo, doctora. Yo le quiero contar un caso que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Nosotros tenemos nuestra comisión directiva homologada, tenemos nuestras actas de asamblea en la cual nos inviten de los fueros sindicales, y según la ley debería ser todo lo necesario que tenemos que cumplir. Sin embargo, ahora hay una figura que se llama constancia de estabilidad sindical, no sé si conoce la figura. Entonces, desde un tiempo a esta parte, nosotros tenemos que acceder a esa constancia de estabilidad sindical para demostrar de que tenemos fuero, para demostrar de que la asamblea, aún con todos los documentos que ello implica, que los hemos cumplido desde luego,
teniendo la homologación, las actas de votación y todo eso, nosotros tenemos que demostrar a través de una constancia de que realmente estamos investidos de esos fueros. Realmente que nos parece insólito, eso no está en el Código Laboral. No existe. No figura. Yo es la primera vez que estoy escuchando, te cuento. Sí, bueno, entonces que sirva para ilustrar. Y fíjese hasta dónde llegamos, doctora. Estamos en una situación en la que hemos tomado conocimiento de que nuestro patrón, 3 años después, porque nuestro periodo es hasta el año 2024, hasta fin de año, tenemos información de que nuestro patrón ha pedido que la constancia de estabilidad sindical, que de por sí ya es una figura que está más allá de lo que se necesita por ley, están pidiendo que se quede sin efecto, doctora. Imagínese, yo sé con qué fines, no sé para qué, o sea, sí, realmente sé, es para que cuando lleguemos a hacer una medida cautelar, ellos interpongan esa especie de revocatoria de la constancia de estabilidad sindical que realmente ni siquiera es necesaria por ley. O sea, a ese nivel estamos. Y si eso llega a salir, pero vamos muy mal, ni siquiera necesitamos esa constancia, pero una vez que cumplimos todo y tenemos, y que todavía los representantes legales del patrón promuevan ese tipo de acciones con el fin de que nos retiren la constancia, aunque nosotros hayamos cumplido todo, estamos en absoluto desamparo, siendo que nosotros somos los que damos la cara por los compañeros, somos nosotros los que tenemos que bregar porque se cumplan los derechos, somos nosotros los que tenemos que concertar los contratos colectivos, somos nosotros los que tenemos que hablar con el patrón. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar a la disolución del sindicato? ¿O queremos llegar y replicar eso después en los otros bancos o en las otras patronales? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con la gente? Pero evidentemente que esa es la intención, porque esto, como te digo, no es nuevo. Esto se está dando ya en diversas situaciones. Y es más, te cuento más, en la propia caja bancaria se hizo eso, se disolvió un sindicato y se les echó a los del sindicato. O sea, la persecución hacia el sindicalismo es enorme. O sea, desde la propia caja ocurrió eso. Y con el aval del Ministerio del Trabajo. Entonces, esa es la situación actual de la clase trabajadora en el Paraguay, cosas que la prensa no te va a decir, porque en la mayoría de los grandes medios no van a hablar de eso, porque también ellos, estos grandes medios también despiden así, de la noche a la mañana a sus empleados. O sea, esta es una crisis, como te digo, social, es una crisis a nivel nacional que ha sumado, por supuesto, ya a toda esta situación de crisis mundial, luego que hay más todavía tema de pandemia y demás, cosas que golpearon fuertemente la economía. A mí lo que me preocupa es a futuro, la precarización laboral que existe para todas las personas que se están incorporando al mercado laboral hoy día. Porque fíjate vos que las cajas de jubilaciones, y vos lo dijiste muy bien hace rato, si se corta ese tipo de aportes que se está haciendo a la caja bancaria, que la misma caja corre peligro de su propia permanencia. La caja bancaria hoy día tiene ya números muy, muy complicados. Es más, si vos querés retirar, por ejemplo, tus aportes, porque vos saliste, porque te despidieron, qué sé yo, y tenés menos de 10 años, hacer la inconstitucionalidad famosa, que te salen 800 años, por cierto, no como esta, ¿verdad? Porque yo tengo clientes que tengo metido hace 2 años, 3 años, le traigo una torta acá para festejarle su cumpleaños a mi expediente, le suelo decir a los funcionarios la ventanilla, ¿verdad? Porque es así, en 2 años, eso con suerte te sale una resolución para que puedas retirar vos tu dinero, ¿verdad? De la caja. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Retiras tu dinero de la caja y te quedas, por supuesto, sin nada. O sea, ya no tenés posibilidad de jubilarte. Entonces, toda esa gente joven que está siendo despedida de los bancos ya no va a tener jubilación. Y la caja te devuelve, si vos pasás 50 millones y un guaraní,
te devuelve en 2 cuotas en 6 meses. Te da un cheque en la mitad y el siguiente dentro de 6 meses. O sea, porque la caja no tiene plata para pagar esas devoluciones de aportes. O sea, la situación financiera de la caja luego es comprometida. Y si pasa esto, yo no sé en qué situación se van a quedar todos los jubilados y los que están con posibilidades de jubilarse. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el descalce actuarial, que a la vez tiene la caja bancaria y también tiene IPS. Entonces, no hay posibilidad ya de que en los próximos años probablemente la gente se jubile, o peor, que los jubilados sigan cobrando. A eso nos estamos exponiendo y nadie habla de eso. Es así mismo, doctora. Incluso la experiencia reciente, donde los compañeros jubilados estaban aportando incluso 52% de sus haberes. Imagínense que toda una vida ellos estuvieron aportando para llegar a la jubilación, ellos tengan que volver a aportar como si fueran funcionarios activos. Realmente es una locura, y que se vuelva a dar por esta situación, ya sea del retiro de aporte, el despido, en este caso de un banco que se está fusionando, el despido de 300, 400 empleados, o como ellos le quieren llamar, la negociación le llaman ellos, sí, para que no quede tan feo, y entonces tratar de que se vayan, porque ahí se están ahorrando dos cosas, porque hacen una negociación con monto irrisorio, entonces sale bajo la figura del retiro voluntario, sí. Y entonces se ahorran la exoneración, que ahora incluso ya está atacada por la promoción de la acción de inconstitucionalidad. Así que realmente estamos hablando de un escenario bastante complicado. Los compañeros jubilados, como le dije recién, vivieron una etapa realmente terrible en esa época en que tenían que reaportar. Hay compañeros que fallecieron, hay compañeros que se quedaron financieramente muy mal parados, y si esto sigue así, no estamos como dicen mis compañeros, estamos en la antesala de la muerte de la caja bancaria, y eso es verdaderamente terrible, porque, por decirlo, quienes no pueden retirar su aporte antes de los 10 años, es una situación confiscatoria, ¿verdad? Porque ellos aportaron en su momento y no tienen la contraprestación, deberían tener en derecho la posibilidad de retirar su aporte. Pero si eso se hacen 2 cuotas, en 3 cuotas, es porque hay alguna situación en la cual la caja bancaria ya no tiene posibilidad de devolver, y eso realmente nos preocupa mucho, sobre todo a los que tenemos muchos años de aporte, que somos la minoría, como usted dice, somos muy pocos los que estamos pasando los 10 años, los 20 años, y realmente vemos que el futuro, que debería ser un futuro de tranquilidad para las personas que ya empezamos a tener edad, pase a ser otra vez un tema de preocupación, que cuando uno ya tiene cierta edad debería estar un poco más tranquilo. No, pero es que el futuro realmente para mí es demasiado preocupante, porque no solamente eso, tenés que tener en cuenta que, bueno, imagínate, vamos a tener ancianos indigentes o gente mayor sin posibilidad de mantenerse, que van a tener que trabajar en trabajos precarizados, en trabajos precarios, en emprendedurismo, que de por sí ya nuestro país tiene muchísimo trabajo informal, ¿verdad? Ese tipo de cosas, por un lado, o ver personas adultas mayores todavía trabajando para poder subsistir en vez de poder gozar de una jubilación. Y por otro lado decís, bueno, si tenés hijos, decís, bueno, puede ser que mis hijos me mantengan lo que sea, pero tus hijos van a entrar en un régimen mucho más precarizado otra vez que el tuyo. O sea, ni ellos ya no van a tener, ellos van a tener posibilidades probablemente ni de tener casa, ni de sacar crédito, ni de sacar préstamos, porque la caja bancaria también es un lugar donde se le ayudó mucho a los bancarios en cuanto a créditos blandos para la vivienda, para comprarse vehículos, para progresar también económicamente, ¿verdad?
Entonces, a nada de eso ya se puede acceder, y los que probablemente ya la masa de los que podrían tal vez llegar a jubilarse serían los empleados de los bancos del Estado, ¿verdad? Que son Fomento y Central Domay, Fondo Ganadero, creo que son los únicos que están aportando. Y es preocupante, y creo que vamos a hablar nuevamente en otro programa de esto, porque no solamente, como te digo, esto se está dando en el ámbito bancario, se está dando también en IPS, se está dando también, que eso sí que es directamente, nadie habla, no se sabe, los sindicatos hoy día no existen o están totalmente disminuidos, nadie cobra tampoco el salario que corresponde, no hay horas extras, no hay una serie de cosas. Después están los famosos que tienen que trabajar con facturas y para no entrar en IPS y ese tipo de cosas. El que tiene IVA no puede entrar en IPS. O sea, miles de cosas que están tan mal en nuestro país y que están comprometiendo seriamente el futuro. Es así mismo, doctora. Y yo quisiera también hablar de un aspecto que no se tuvo, o bueno, sí se tiene en cuenta, porque nosotros ahora vamos a empezar a promover acciones, que es la ley que defiende a las mujeres contra todo tipo de violencia. En su artículo 6, inciso G, tiene un apartado que habla de la violencia contra la mujer en el ámbito laboral, y habla específicamente de los maltratos, de las humillaciones, de los intentos de despido injustificados, incluso de la negativa a presentar, a aprobar, mejor dicho, las vacaciones, las licencias a las cuales las mujeres tienen derecho. Es una problemática que por ahí no se está tomando muy en cuenta, pero nosotros vamos a darle toda la atención que se merece. Y tenemos compañeras que hoy en día han sido convocadas para entrevistas donde reciben maltrato o reciben intimidación, reciben amenazas de que, si, como le había dicho recién, el banco está en un intento de negociación para irse en forma de retiro justificado, pero para llegar a eso utilizan las amenazas, las intimidaciones, el hecho de no darle funciones, porque la ley dice que tenemos que tener ocupación efectiva, no darle funciones y tenerlas a su suerte. En el ámbito bancario uno normalmente necesita una computadora, no tienen usuario, normalmente uno tiene necesidad de imprimir cosas, no tienen impresora. Entonces estamos, especialmente con las compañeras mujeres, estamos ante una situación que realmente es grave, es muy grave, porque ellas tienen una protección aparte en esa ley, en esa normativa. Así que también me gustaría que se tenga en cuenta también eso a la hora de encontrar una explicación a esta catarata de ataques a lo legal, porque estamos hablando de lo laboral, estamos hablando de lo previsional y estamos hablando de la violencia contra las mujeres trabajadoras también, doctor. Sí, así mismo. Esos son los casos de moving laboral, acoso, también hay inclusive hasta casos de acoso sexual. Esos son casos que se dan reiteradamente en las mujeres, tal cual, tenés toda la razón, Fernando, y eso también está en teoría protegido por la ley 5777, que establece la protección a los derechos de la mujer, y que también es una letra muerta, porque toda esa situación, finalmente, cómo vos podés defenderte de esa situación de la que vos estás diciendo que te hacen eso. Justamente yo sé, porque conozco ciertamente muchas chicas que han pasado por esa situación, que le mandan al freezer, le mandan a lugares prácticamente hasta de lugares de trabajo insalubres, donde están, como vos decís, sin ninguna computadora, sin poder trabajar, en horarios que no corresponde que trabajen. Todo ese tipo de cosas se dan.
tal cual es así. Además, no solamente eso, sino que justamente por el hecho de trabajar y por el hecho de seguir conservando el salario, tienen que tolerar y soportar este tipo de situaciones para poder llevar el pan a la casa. Es así mismo, doctora, y nosotros queremos que eso se viralice porque realmente tienen poco conocimiento de esta normativa, la 5777, y sobre todo en lo que hace a nuestro ámbito, que es lo laboral. Muchas compañeras no conocen sus derechos, entonces también nosotros estamos en plena campaña de hacer conocer a las compañeras sus derechos en cuanto a lo laboral, al mobbing, al acoso sexual, y también, ya que estamos en esta línea, tenemos media sanción de la ley laboral que sería para ambos sexos en este caso. Ahora tenemos una media sanción de Senado, pasó a diputado, y también esperamos que lo antes posible se promulgue eso, porque últimamente nosotros hemos tenido algunas acciones que nos dieron sentencias favorables por daño moral, como se dice normalmente, pero una normativa que hable específicamente de eso es lo que realmente necesitamos, porque tiene mejor tipificadas las conductas que se deben penalizar. Exactamente, sí, totalmente, porque como te digo, a mí me preocupa, reitero nuevamente, esto es un tema que hay que seguir debatiendo, no tenemos que cansarnos de ocupar los espacios que podemos, porque realmente tampoco, como te digo, los grandes medios de comunicación no hablan de estos temas, porque hay toda una tendencia de precarización laboral que se da, en este caso, en nuestro país, prácticamente a nivel nacional, la imposibilidad de acceder justamente a todas esas conquistas laborales y la desarticulación de los sindicatos. Es decir, a través de la instalación del miedo, del temor y todo ese tipo de cosas. Y los derechos laborales, de hecho, no fueron luego conquistados de la noche a la mañana, sino que fueron producto del esfuerzo, el sacrificio, inclusive hasta la pérdida de vidas humanas para poder ir ganando paso a paso los trabajadores los derechos que les corresponden. Sin embargo, todo eso va hoy día en franco retroceso, y más, como te digo, a la vez por la gran corrupción y los malos manejos financieros que hacen que también esas cajas previsionales, no solamente la bancaria, sino el propio Instituto de Previsión Social, esté comprometido patrimonialmente para poder cumplir también con estos trabajadores. Entonces ahí es donde empieza a activarse una rueda de antiderechos, una rueda de retroceder prácticamente a foja cero este tipo de cosas, y de precarización laboral, no solamente en el ámbito bancario, prácticamente en casi en todos los trabajos se está dando esta situación, porque nosotros mismos, los abogados, como en mi caso, ¿verdad?, que yo ejerzo en forma independiente, no tenemos ni siquiera dónde aportar, porque las cajas que existen hay de repente cajas privadas, en la mutual, yo en IPS no puedo aportar, yo no me puedo jubilar. O sea, la precarización laboral en el Paraguay es gravísima, tremenda. O sea, los números son impresionantes, y eso va a derivar tarde o temprano, y ya está de hecho derivando en un problema social enorme, Fernando. Es así mismo, doctora. La situación que estamos viviendo nosotros es un quiebre jurídico que nosotros esperamos salir airosos, pero uno se pregunta, ya lo están viviendo en otros ámbitos, no solamente en el bancario, así que de alguna u otra manera vamos a salir perjudicados todos. Imagínense que las previsionales no tengan capacidad de pagar las jubilaciones. ¿A quién le va a caer? Al ciudadano común, como ya ocurrió con la caja bancaria. Y entonces, ¿a dónde estamos llevando? O sea, por un momento de rentabilidad, entre comillas, estamos llevando, y permisividad de las autoridades, estamos llevando al caos social de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas. Es realmente una situación que amerita una atención bien de varios ámbitos, porque esto nos va a llevar a que como lo dije antes, en un momento de rentabilidad estemos salvando una situación, pero en el futuro, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a nuestros hijos? ¿Qué le queda a nuestros nietos?
Es una situación absolutamente peligrosa y que si se replica estamos en la antesala de algo grave. Así mismo, Fernando. Y verdaderamente un gusto conversar contigo hoy, que te hayas puesto también en contacto con nosotros, porque yo estuve buscando justamente referentes del banco, del sindicato del Banco Regional, como para conversar con ellos, ¿verdad? Y no estaba pudiendo dar con alguno de ellos, justamente para que puedan también ustedes ilustrar a la audiencia de esta situación, de esta tremenda situación, y sobre todo, como le digo, esto ya está en la Corte prácticamente con luz verde de la Fiscalía General del Estado, y me gustaría poder en algún momento tratar de acceder a ese documento. Hoy yo me enteré de puro curiosa, me fui a averiguar y me enteré de ese dictamen favorable y cuál sería el fundamento y los términos para poder sostener una cosa semejante, porque realmente es necesario que esos derechos sean preservados, porque como te digo, la persona va a perder todo, porque si vos no tenés la posibilidad de tu propio peculio aportar para poder cancelar los 30 años de aporte para acogerte a la jubilación, perdés todo. Vas a tener que finalmente retirar probablemente esos aportes que tenés otra vez para tratar de ver qué negocio hacer, qué cuestión hacer con eso. Es una cosa que le sume a la gente en una incertidumbre total para su futuro, verdaderamente lamentable, verdaderamente triste, y bueno, y no sabemos, está en manos de la Corte Suprema de Justicia, ahora de los ministros César Dícer, Víctor Ríos y Gustavo Santander, que es el nuevito que entró hace poco. Ellos son los que tienen este expediente del Banco Regional y del Banco Sudamérica, acción de inconstitucionalidad. Y vamos a ver cómo salen del paso en esta situación, pero yo personalmente no estoy muy optimista al ver este dictamen de la Fiscalía General. Espero y ruego que la Corte tenga la suficiente coherencia como para poder dictar un fallo que rechace esta acción de inconstitucionalidad. Pero hay bastantes sumas de dinero que el banco se ahorraría de hacerse lugar a esta acción. Sí, tal cual. Yo también hago voto de que en la máxima instancia rechace esta acción, porque ¿qué viene después? Uno dice, ¿qué viene después? No pagar los aportes o cualquier otra situación ya rayando la locura, doctora. ¿Qué viene después? Uno se imagina, porque de por sí es un artículo que protege a los compañeros que han tenido varios aportes, y si ellos quedan en desamparo, ¿qué viene después? Realmente. Y bueno, la fecha también de la promoción de esa acción coincide con la fusión de los bancos, así que por lo visto que es un esquema que tiene pensado articular ataques a las diversas leyes que nos amparan, porque otra lectura no puedo tener, porque yo ya la acción como tal tuve conocimiento hace 2 días y veo que la admisibilidad se da el 14 de junio, si no estoy equivocado. Sí, hace un mes ya. Exacto, entonces y ahora ya volvió a la Fiscalía General. Exacto, entonces más o menos coincide con el periodo también de que empezaron los cierres de agencia, con el periodo donde buscan que esos cierres de agencia sean tomados como figuras donde se puede dar terminación de contrato de trabajo, aunque seas estable, aunque tengas periodo de maternidad, aunque tengas fueros sindicales. Así que no me queda otra cosa que pensar que con la fecha está saliendo un esquema de ataque, como dije, a varios de los preceptos legales que nos amparan. Así mismo, Fernando. Y bueno, un gusto conversar contigo, y en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. También te pido que me informes también de repente de cualquier novedad que pueda surgir en esta situación, porque realmente es un tema que hay que seguir y, como te digo, tiene demasiado impacto social. El gusto es mío, doctora, y lógicamente que vamos a seguir en la lucha y vamos
vamos a incluso algún día poder pasar por la redacción y tener una conversación. Y bueno, estar en la lucha siempre y estar al tanto de todo lo que vaya pasando, porque esto realmente es algo que nunca esperamos que suceda, pero al mismo tiempo hacemos voto de que prontamente se pueda llegar a una solución. Ojalá que sí, bueno, y esperemos que la justicia se ponga las pilas y no avale más a este tipo de abusos también. Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, estuvimos así con el secretario de Actas, no el secretario general, pero explicó de una manera excelente todos estos puntos que le afectan a al sindicato.